Hay películas que asustan, y hay otras que cambian para siempre la manera en que entendemos el miedo. En 1973, El Exorcista no solo estremeció a millones de espectadores, dividió a la crítica, provocó desmayos en los cines, escándalos religiosos y censura en varios países. Pero su impacto fue mucho más profundo que una simple reacción visceral. Detrás de cada grito, cada plano y cada nota de su inquietante banda sonora, hay una historia compleja. Una novela basada en hechos reales, un rodaje plagado de accidentes, decisiones creativas arriesgadas y un equipo que llevó el terror a un nivel que Hollywood jamás había intentado. El Exorcista es una de esas obras que se resisten a morir. Medio siglo después de su estreno, continúa siendo objeto de análisis, homenajes y controversias. Se estudia en escuelas de cine, se imita en cientos de producciones y sigue despertando preguntas sobre la fe, la maldad y los límites del cuerpo humano. Su legado no solo se mide en sustos, sino en cómo cambió la percepción del género. Convirtió el terror en arte, el tabú en conversación y lo imposible en cine. Hoy recorreremos su historia, desde el caso real que inspiró la novela, el proceso creativo de William Peter Blatty, el casting que definió una generación, los problemas en el rodaje, la polémica que acompañó su estreno y el fenómeno cultural que la transformó en un clásico inmortal. Porque detrás de los crucifijos, los gritos y las sombras, hay un relato humano, el de cómo un grupo de artistas, enfrentando censura, escepticismo y miedo real, dio forma a El Exorcista, la película más temida y más influyente del siglo XX. Todo comenzó mucho antes de que las cámaras rodaran una sola escena. En 1949, un suceso estremeció al pequeño pueblo de Cottage City, en Maryland. Un adolescente, conocido bajo el seudónimo Roland Doe o Robbie Mannheim, fue sometido a una serie de exorcismos realizados por sacerdotes jesuitas. Según los registros eclesiásticos, objetos se movían solos, voces guturales emergían del muchacho y marcas inexplicables aparecían en su piel. La iglesia mantuvo el caso bajo estricta confidencialidad, pero los rumores se esparcieron por los periódicos locales, convirtiéndose en una historia que mezclaba fe, miedo y misterio. 2 décadas más tarde, un joven escritor llamado William Peter Blatty, graduado de la Universidad de Georgetown, descubrió aquel informe mientras investigaba temas paranormales. Blatty, profundamente religioso pero también escéptico, vio en ese caso una oportunidad para explorar algo más que el terror, el eterno conflicto entre la fe y la duda. No quería escribir una historia de monstruos, sino una sobre el alma humana enfrentándose a lo inexplicable. Durante los años 60, Blatty trabajó en comedias y guiones livianos en Hollywood, pero la historia del exorcismo real no lo soltaba. En 1969 comenzó a escribir El Exorcista y se sumergió en un proceso creativo obsesivo. Estudió rituales de la Iglesia Católica, entrevistó a sacerdotes y repasó documentos médicos del caso original. Sin embargo, decidió cambiar al protagonista. En su versión, no sería un niño sino una niña, lo que aumentaría la vulnerabilidad emocional del relato y la intensidad del conflicto familiar. La novela se publicó en 1971 y rápidamente se convirtió en un fenómeno editorial. El público quedó fascinado y horrorizado por la mezcla de realismo, lenguaje teológico y terror psicológico. Críticos como The New York Times la calificaron de una meditación sobre el bien y el mal disfrazada de historia de horror, mientras que otros la tildaron de blasfema. Blatty había logrado lo impensable: transformar un antiguo expediente eclesiástico en una reflexión moderna sobre la fe, la ciencia y el miedo. Su éxito no solo lo posicionó como autor, sino que atrajo inmediatamente la atención de Hollywood, que veía en El Exorcista una oportunidad para reinventar el cine de terror y llevarlo a un nivel de realismo nunca antes visto. El miedo, nacido de un caso real, estaba a punto de convertirse en una de las experiencias más aterradoras del cine. Cuando El Exorcista llegó a las librerías en 1971, bajo el sello de Harper & Row, nadie imaginaba el fenómeno que estaba a punto de desatar. En un momento en que la literatura popular se movía entre thrillers políticos y novelas románticas, la obra de William Peter Blatty irrumpió como un terremoto cultural. Su historia, una combinación entre teología, terror psicológico y drama familiar, ofrecía algo más profundo que simples sobresaltos. Planteaba preguntas existenciales sobre el alma, la fe y la presencia del mal en el mundo moderno. En apenas unas semanas, El Exorcista se convirtió en un fenómeno editorial sin precedentes. Alcanzó el primer lugar en la lista de The New York Times y se mantuvo allí por 57 semanas consecutivas, una hazaña que pocos libros de terror habían logrado. Las librerías agotaban ejemplares constantemente y en muchas ciudades la gente hacía fila para conseguir una copia. La crítica se dividió. Algunos la elogiaban por su ambición filosófica, mientras otros la acusaban de sensacionalista o incluso blasfema. Pero esa controversia no hizo más que alimentar su popularidad. El debate no solo giraba en torno al contenido sobrenatural, sino también al trasfondo espiritual que lo sostenía. Blatty, que se definía como un católico practicante,
Defendía su obra como una historia de esperanza, donde el mal servía para resaltar el poder redentor de la fe. En entrevistas de la época afirmaba: "No escribí una historia de horror. Es una historia sobre el amor absoluto expresado en su forma más heroica, el sacrificio". El fenómeno editorial fue tan grande que Hollywood no tardó en llamar a su puerta. Varias productoras mostraron interés, pero Blatty tenía una condición innegociable: quería conservar el control creativo. Sabía que el equilibrio entre lo espiritual y lo terrorífico era demasiado delicado como para dejarlo en manos ajenas. Por eso, cuando firmó el acuerdo con Warner Bros., lo hizo con una cláusula especial. Él mismo escribiría el guión cinematográfico. La decisión sorprendió a los estudios. No era común que el propio autor de una novela adaptara su obra. Pero Blatty demostró desde el inicio una visión clara. Su objetivo era mantener la esencia del libro. Un relato inquietante que confrontara la fe y el escepticismo sin caer en el sensacionalismo barato. Lo que nadie sospechaba era que su búsqueda de autenticidad convertiría la futura película de El Exorcista en una de las producciones más intensas, polémicas y revolucionarias de la historia del cine. Cuando William Peter Blatty vendió los derechos cinematográficos de El Exorcista, tenía claro que solo un director con una visión potente y sin concesiones podría hacer justicia al terror espiritual de su novela. Eligió a William Friedkin, quien acababa de ganar el Oscar por The French Connection, 1971, un thriller policíaco que destacaba por su ritmo frenético, su crudeza visual y un realismo casi documental. Blatty y Friedkin se habían conocido años antes en una fiesta en Hollywood, y aunque no eran amigos cercanos, el escritor quedó impresionado por la intensidad y la autenticidad que Friedkin imprimía en sus películas. Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de polémica. En ese momento, Friedkin era considerado un director difícil, perfeccionista y con un temperamento explosivo. Pero precisamente esas características fueron las que convencieron a Blatty. Quería a alguien que no tratara la historia como una simple película de terror, sino como una experiencia profundamente humana sobre la lucha entre el bien y el mal. Friedkin aceptó el reto con entusiasmo, pero también con una meta clara. No haría una película de miedo convencional. Quería que todo pareciera real, que el espectador creyera lo que veía. Desde el principio, Friedkin tomó decisiones que marcarían el tono del proyecto. Rechazó actores de renombre como Jack Nicholson o Marlon Brando para los papeles principales, porque temía que el público no se tomara en serio la historia si veía a estrellas demasiado reconocibles. También se comprometió a filmar con un enfoque casi documental, utilizando luz natural siempre que fuera posible y privilegiando tomas largas y sin cortes artificiales. Durante las reuniones iniciales con Blatty, el director insistió en que la clave del éxito sería la autenticidad. Cada detalle, desde los rituales religiosos hasta las reacciones emocionales de los personajes, debía sentirse genuino. Para lograrlo, comenzó a investigar con sacerdotes jesuitas, psiquiatras y médicos sobre casos reales de posesión y exorcismo, un nivel de preparación inusual para el género en ese entonces. El perfeccionismo de Friedkin pronto se volvió legendario. Exigía tomas repetidas hasta el cansancio, interrumpía el rodaje por minucias técnicas y en más de una ocasión asustaba deliberadamente a los actores para obtener reacciones reales. Pero esa intensidad no era gratuita. Friedkin creía que solo a través del miedo verdadero podía capturar la esencia espiritual de El Exorcista. Su llegada al proyecto marcó un punto de inflexión. Lo que comenzó como la adaptación de un libro exitoso se transformó, bajo su dirección, en una de las producciones más ambiciosas y controvertidas del cine moderno. Friedkin no solo tomó el timón, sino que reescribió las reglas del terror para siempre. Uno de los mayores desafíos en la producción de El Exorcista fue encontrar al elenco ideal. William Friedkin y William Peter Blatty sabían que la historia dependía en gran parte de la verosimilitud de sus personajes y que un solo error de casting podía arruinar el delicado equilibrio entre el drama humano y el horror sobrenatural. El papel más complejo, sin duda, era el de Regan McNeil, la niña de 12 años poseída por una entidad demoníaca. Durante meses, Friedkin vio a más de 500 aspirantes en audiciones exhaustivas, muchas de ellas rechazadas por ser demasiado mayores o por no soportar la intensidad emocional que el papel requería. Las productoras sugerían nombres conocidos como Denise Nickerson, quien había actuado en Willy Wonka and the Chocolate Factory. Pero Friedkin buscaba algo distinto, una niña que pareciera completamente normal, pero que pudiera encarnar el terror sin perder su inocencia. Fue entonces cuando apareció Linda Blair, una joven de 12 años sin experiencia significativa en el cine, que llegó a la audición acompañada de su madre. Friedkin quedó impresionado no solo por su naturalidad y encanto, sino también por la madurez con la que hablaba del guión. Cuando le preguntaron si entendía qué significaba estar poseída por el diablo, Blair respondió con calma: «Sí, creo que es cuando el mal se apodera de ti». Su respuesta y su aplomo convencieron al director de inmediato. Ella no solo sería Regan, sería el corazón y el rostro del terror más icónico del cine moderno. El resto del elenco fue elegido con la misma precisión.
Ellen Burstyn, quien interpretó a Chris McNeil, la madre de Regan, se ganó el papel tras insistir personalmente en reunirse con Friedkin. La actriz ya era reconocida por su talento dramático, y su presencia aportó una fuerza emocional decisiva. Burstyn aceptó el papel solo con la condición de que la relación entre madre e hija se tratara con sensibilidad, no como mero vehículo del horror. Su interpretación terminaría siendo tan realista que muchas de sus escenas, especialmente las que muestran su desesperación, siguen conmoviendo al público hasta hoy. El papel del padre Damien. Karras fue originalmente ofrecido a varias estrellas de Hollywood, pero Friedkin se inclinó por un rostro menos conocido. Jason Miller, un dramaturgo y actor de teatro que había sido nominado al premio Pulitzer por su obra That Championship Season. Miller aportó una profundidad intelectual al personaje, un sacerdote dividido entre la fe y la ciencia. Su interpretación resultó tan convincente que fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto. Para el papel del anciano exorcista, el padre Merrin, Friedkin eligió al legendario Max von Sydow, conocido por su colaboración con Ingmar Bergman. A pesar de tener solo 44 años durante el rodaje, fue envejecido con maquillaje para parecer un sacerdote de más de 70. Von Sydow aportó una serenidad y dignidad casi mística que contrastaba con la desesperación del resto del elenco, elevando el tono espiritual del film. Curiosamente, el papel del demonio que habla a través de Regan fue interpretado por Mercedes McCambridge, una actriz de voz veterana conocida por su intensidad. Friedkin le pidió que diera vida a la voz demoníaca de Pazuzu, y ella aceptó con la condición de que se le permitiera recrear un estado mental alterado durante la grabación. Para lograrlo fumaba, bebía whisky y comía huevos crudos antes de cada sesión. El resultado fue tan perturbador que su voz se convirtió en uno de los elementos más recordados de la película. El casting de El Exorcista no solo conformó un elenco memorable, sino que estableció un estándar de realismo pocas veces visto en el cine de terror. La entrega de cada actor, su vulnerabilidad frente a la cámara y la dirección implacable de Friedkin transformaron lo que podía haber sido una historia fantástica en una experiencia tan verosímil como escalofriante. Uno de los elementos más revolucionarios de El Exorcista fue su uso de efectos prácticos. En una era sin CGI ni herramientas digitales, el equipo liderado por el legendario maquillador Dick Smith, apodado el padrino del maquillaje, creó algunos de los momentos más inquietantes y realistas de la historia del cine. Su trabajo no solo transformó a los actores, sino que cambió para siempre la manera en que el público percibía el terror en pantalla. Smith, conocido por su meticulosidad y su deseo de innovar, se enfrentó a un reto técnico colosal: lograr que lo sobrenatural pareciera completamente real. Para ello, diseñó prótesis de látex que simulaban heridas, ampollas, piel desgarrada y el envejecimiento del padre Merrin. Pero su mayor logro fue la transformación física de Linda Blair en Regan McNeil poseída. Cada detalle, desde los cortes en su rostro hasta los ojos inyectados en sangre, fue cuidadosamente aplicado con materiales experimentales. Blair pasaba horas inmóvil mientras Smith trabajaba capa tras capa, creando la apariencia de un cuerpo que se deterioraba bajo el peso de una fuerza demoníaca. Los efectos mecánicos fueron igual de innovadores. En una de las escenas más icónicas, Regan levita sobre la cama, un truco logrado mediante un ingenioso sistema de cables ocultos y una plataforma que se elevaba controladamente. En otra, su cuerpo gira violentamente sobre sí mismo, simulando un movimiento antinatural. Friedkin insistió en que todas las reacciones debían sentirse reales. No había espacio para el artificio. Para lograrlo, los mecanismos eran tan potentes que en ocasiones lastimaban a los actores. Linda Blair, por ejemplo, sufrió lesiones en la espalda cuando un arnés defectuoso la lanzó con demasiada fuerza durante una toma. El equipo también creó una de las escenas más infames, la rotación completa de la cabeza de Regan. Dick Smith fabricó un modelo animatrónico a tamaño real de la niña, con una cabeza giratoria capaz de dar la vuelta completa gracias a un sistema interno de engranajes. La réplica era tan realista que incluso tenía piel de silicona y cabello natural. Friedkin, fascinado con el resultado, filmó la escena con una iluminación tenue para aumentar su credibilidad. A día de hoy, sigue siendo uno de los efectos más reconocibles y escalofriantes del cine. Otro momento legendario fue la escena del vómito verde, que se convirtió en un símbolo del cine de terror. El vómito fue una mezcla de sopa de guisantes y avena, lanzada a presión mediante un tubo oculto en la boca de un dispositivo mecánico. Friedkin decidió filmar una sola toma realista, sin avisar a Jason Miller, el actor que interpretaba al padre Karras, del momento exacto en que sería rociado. Su reacción de asco absoluto fue tan genuina que se mantuvo en la versión final de la película. El sonido fue otro componente crucial del realismo. Friedkin colaboró estrechamente con el equipo de sonido para lograr un diseño auditivo visceral. Crujidos, respiraciones, rugidos y susurros demoníacos se mezclaban para crear una atmósfera sofocante. Incluso los ruidos de animales, como cerdos y abejas, fueron distorsionados y añadidos al fondo para intensificar la sensación de caos y descomposición espiritual.
Para simular el frío del exorcismo, se construyó un set especial en un estudio refrigerado, con enormes unidades de aire acondicionado. La temperatura bajaba a niveles cercanos al punto de congelación, y el aliento visible de los actores era completamente real. Los intérpretes debían usar varias capas de ropa entre tomas, y el equipo de cámara tenía que limpiar el lente constantemente por el hielo que se acumulaba. Nada en El Exorcista fue producto de la casualidad. Cada herida, cada movimiento antinatural y cada sonido demoníaco fueron el resultado de una obsesión por el detalle. El equipo de Friedkin y Dick Smith logró algo sin precedentes: convertir el horror sobrenatural en un espectáculo tan tangible que el público, en 1973, no podía distinguir qué era ficción y qué era real. Ese compromiso con el realismo no solo marcó un antes y un después en los efectos especiales, sino que elevó el género del terror a un nivel de credibilidad cinematográfica que muy pocas películas han alcanzado desde entonces. Si los efectos prácticos del Exorcista fueron los ojos del terror, el sonido fue su alma. William Friedkin comprendió que el miedo más profundo no provenía solo de lo que se ve, sino de lo que se escucha, o de lo que apenas se alcanza a oír. Por eso, el diseño sonoro y el montaje se convirtieron en dos de los pilares más meticulosos de la producción. Cada susurro, crujido y respiración demoníaca fue planeado para perturbar el subconsciente del espectador. Friedkin trabajó junto al diseñador de sonido mexicano Gonzalo Gavira, quien ya había sido reconocido por su trabajo en El Topo, 1970, de Alejandro Jodorowsky. Gavira aportó una sensibilidad artesanal y experimental al proyecto. Usaba objetos cotidianos para crear sonidos imposibles. Por ejemplo, para simular el movimiento del demonio dentro de la habitación, frotaba cuero húmedo, deformaba grabaciones de animales y manipulaba grabaciones de cerdos sacrificados. Friedkin recordaba con asombro cómo Gavira podía convertir una simple puerta vieja en un rugido infernal. Friedkin también aplicó una filosofía minimalista en la música, optando por el uso selectivo del tema Tubular Bells de Mike Oldfield, una pieza instrumental lanzada en 1973 que no fue compuesta originalmente para la película. Friedkin la descubrió por casualidad en una tienda de discos mientras buscaba algo que transmitiera inocencia con un trasfondo inquietante. Su estructura repetitiva y su tono hipnótico crearon una contradicción perfecta con el horror de la trama, un sonido que parecía puro, pero evocaba peligro. Desde entonces, Tubular Bells quedó asociada para siempre al cine de terror, siendo uno de los temas más reconocibles del siglo XX. En cuanto al montaje, Friedkin trabajó junto a los editores Norman Gay y Evan A. Lotman durante meses. El objetivo no era solo acortar el metraje, sino mantener un ritmo psicológico que mantuviera al espectador en un estado constante de tensión. Friedkin eliminó varias escenas de exposición y decidió que los momentos sobrenaturales aparecieran de forma sutil y progresiva, casi imperceptible al principio. Esto permitió que el miedo creciera de forma natural, sin depender únicamente de los sobresaltos visuales. El director también utilizó cortes abruptos, silencios repentinos y superposiciones de sonido para crear una atmósfera de desorientación. En lugar de apoyarse en sustos obvios, el terror emergía del contraste entre lo cotidiano y lo inexplicable. En muchas escenas, Friedkin optó por no mostrar lo que ocurría, dejando que el sonido sugiriera lo inimaginable. El resultado fue una experiencia auditiva casi física. El público no solo veía la película, la sentía. El trabajo de mezcla se realizó en los estudios Goldwyn de Los Ángeles, donde el equipo diseñó una pista de sonido 4 canales para su estreno en cines selectos, algo poco común en ese momento. Friedkin exigió un nivel de detalle extremo, revisando cada ruido y asegurándose de que los altavoces del cine transmitieran la sensación de que el mal estaba detrás de ti, sobre ti o dentro de ti. Fue una de las primeras películas en utilizar el sonido como herramienta psicológica de inmersión, anticipándose a técnicas que décadas después serían estándar en el cine de terror moderno. La combinación de un montaje preciso y un diseño sonoro, innovador, hizo que El Exorcista trascendiera las convenciones del género. La película demostró que el terror no necesita mostrarse por completo, basta con insinuarlo, amplificarlo con un murmullo o con el silencio absoluto que precede a lo imposible. El resultado fue tan impactante que varios espectadores, durante su estreno en 1973, aseguraban escuchar cosas incluso después de salir del cine. Friedkin y su equipo habían logrado lo impensable: convertir el sonido en un instrumento de posesión colectiva, un elemento invisible pero capaz de alterar profundamente la mente del público. El 26 de diciembre de 1973, El Exorcista llegó a las salas de cine estadounidenses, y nada volvió a ser igual. Pocas películas en la historia del cine habían generado semejante mezcla de fascinación y pánico colectivo. Desde su estreno limitado en 26 cines, las filas daban la vuelta a la manzana. Los boletos se agotaban en minutos, y los noticieros mostraban multitudes soportando el frío invernal solo para conseguir un asiento.
Lo que comenzó como un lanzamiento cauteloso se convirtió, en cuestión de semanas, en un fenómeno social y mediático sin precedentes. Las reacciones del público fueron tan extremas que rápidamente se volvieron parte del mito. En decenas de ciudades, hubo informes de espectadores que se desmayaban, vomitaban o sufrían ataques de pánico durante la proyección. En Washington, D.C. y Los Ángeles, ambulancias esperaban afuera de los cines para atender a quienes no soportaban las escenas más intensas. Algunos testigos afirmaban que el terror era tan físico que el aire en la sala se volvía pesado. En Nueva York, una mujer incluso demandó al estudio alegando que las imágenes le provocaron un aborto espontáneo, mientras que sacerdotes y médicos fueron consultados por los medios para explicar por qué una película podía generar reacciones tan violentas. Parte de este impacto se debía a que el público de 1973 no estaba preparado para un tipo de horror tan realista. El Exorcista no era una película de monstruos ni de fantasmas al estilo clásico. Trataba sobre la pérdida de fe, la inocencia corrompida y el mal dentro del hogar, temas profundamente inquietantes en plena era post-Vaticano II. La sensación de que esto podría pasarle a cualquiera fue lo que la convirtió en un terror emocional, más que visual. Los cines comenzaron a aprovechar la histeria como parte del marketing involuntario. En muchas salas se colocaban carteles que advertían: esta película puede resultar peligrosa para personas sensibles o no se recomienda para cardíacos. Algunas proyecciones ofrecían bolsas de papel en las entradas por si acaso. Lejos de espantar al público, estas advertencias lo atraían aún más. La prensa, fascinada por el fenómeno, amplificó la ola. Los titulares hablaban del film más aterrador de todos los tiempos. Lo que en un principio parecía una historia de nicho, se transformó en un evento global. En el plano crítico, la recepción fue sorprendentemente positiva. Aunque algunos moralistas la consideraron blasfema, gran parte de la crítica cinematográfica la defendió como una obra maestra moderna. The New York Times elogió su intensidad psicológica y su audacia moral, mientras que Time la calificó como una experiencia religiosa invertida. Roger Ebert destacó la dirección de Friedkin y el guión de Blatty, subrayando que el terror provenía de su seriedad, no de los trucos visuales. Incluso críticos escépticos admitían que pocas películas habían capturado con tanta fuerza la lucha entre la fe y el escepticismo. En términos de taquilla, El Exorcista superó todas las expectativas. Con un presupuesto estimado de $12 millones, recaudó más de 440 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la película con calificación R más taquillera durante más de una década. Fue la primera cinta de terror en ser nominada al Oscar a Mejor Película, además de obtener 9 nominaciones totales, incluyendo Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Actriz. Ellen Burstyn ganó 2, Guión Adaptado y Sonido. Pero más allá del éxito comercial y los premios, lo que definió su impacto fue su efecto cultural y espiritual. Iglesias y diócesis reportaron un aumento en la asistencia a misa y en solicitudes de exorcismos reales, un fenómeno documentado por periódicos y revistas religiosas. La película reavivó el debate sobre el mal y la posesión, mezclando el entretenimiento con una sensación de misterio religioso. Incluso el Vaticano se pronunció. Algunos sacerdotes consideraron la cinta como un recordatorio de la batalla entre el bien y el mal, mientras que otros la tacharon de peligrosa para la fe. En el extranjero, la histeria se replicó con matices locales. En Reino Unido, fue prohibida temporalmente en varias regiones debido a que las autoridades consideraban que corrompía la moral pública. En Filipinas y México, sacerdotes organizaron bendiciones antes de las proyecciones. En Latinoamérica, especialmente en países profundamente católicos, las filas para verla coexistían con procesiones y rezos en las puertas del cine. El fenómeno llegó incluso a las universidades y a los círculos académicos. El Exorcista comenzó a estudiarse como una parábola moderna sobre la fe y la fragilidad humana, algo que ningún otro film de terror había logrado hasta entonces. Lo que William Friedkin y William Peter Blatty habían concebido como un relato de horror metafísico se convirtió, de pronto, en una experiencia cultural universal, donde el cine se fundía con la religión, el miedo y la psicología colectiva. Para 1974, El Exorcista no era solo una película, era un acontecimiento global. Había redefinido el cine de terror, elevado el estándar técnico del género y demostrado que el miedo podía ser arte. Pero también había revelado algo más profundo, que en el corazón de cada espectador existe una frontera invisible entre la fe y el terror. Y esa frontera, tras ver El Exorcista, nunca volvió a sentirse igual. El impacto de El Exorcista trascendió las fronteras del cine y se convirtió en un auténtico fenómeno cultural y religioso. Su estreno generó una ola de controversias que ninguna otra película de terror había provocado hasta ese momento. Mientras el público llenaba las salas de cine en todo el mundo, la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas reaccionaban con alarma.
Muchos sacerdotes denunciaron la película por considerar que trivializaba el mal y podía atraer a los espectadores hacia lo oculto. Sin embargo, paradójicamente, otros religiosos encontraron en ella una oportunidad para reforzar la fe, utilizándola como advertencia sobre la presencia real del demonio en el mundo moderno. En varios países, las autoridades intervinieron directamente. En Reino Unido, El Exorcista fue clasificada como una obra extremadamente perturbadora y durante años estuvo prohibida en formato doméstico. En regiones como Singapur, Malasia o Sudáfrica, su exhibición fue censurada o limitada a funciones restringidas. Incluso en Estados Unidos, algunas ciudades solicitaron retirar la película de los cines locales, alegando que causaba traumas psicológicos en los espectadores. Los reportes de personas que acudían a la iglesia después de verla o pedían exorcismos reales se multiplicaron, lo que intensificó aún más el mito que rodeaba a la producción. El Vaticano nunca emitió una condena oficial, pero varios teólogos reconocieron que la película había despertado un interés renovado por los rituales de exorcismo, que hasta entonces eran poco conocidos fuera del ámbito clerical. La obra de Blatty y Friedkin colocó el tema en el centro del debate público, generando preguntas sobre los límites de la fe, la psicología y lo sobrenatural. Muchos estudiosos consideraron que El Exorcista reflejaba los miedos contemporáneos de los años 70, el debilitamiento de la religión, la desconfianza hacia la ciencia y la pérdida de certezas espirituales. A pesar de las críticas, o quizá gracias a ellas, El Exorcista consolidó un legado religioso que ninguna otra película de terror ha igualado. Su influencia se extendió más allá del entretenimiento, impulsó la revisión de rituales dentro de la iglesia y marcó un punto de inflexión en la representación del mal en la cultura popular. Medio siglo después, su poder sigue vigente, recordando que el terror más profundo no proviene de los efectos especiales, sino de la eterna lucha entre la fe y la oscuridad. El éxito de El Exorcista fue tan monumental que redefinió por completo lo que el cine de terror podía llegar a ser. Estrenada en diciembre de 1973, la película rápidamente se transformó en un fenómeno de taquilla sin precedentes. Las filas para verla daban vuelta a las manzanas de los cines, y en muchas ciudades la policía tuvo que intervenir para controlar las multitudes. Con un presupuesto aproximado de $12 millones, la cinta superó todas las expectativas al recaudar más de $400 millones a nivel mundial, una cifra colosal para la época y un récord absoluto dentro del género durante más de 3 décadas. La magnitud de su éxito sorprendió incluso a los ejecutivos de Warner Bros., que jamás imaginaron que una historia sobre posesión demoníaca podría atraer a un público tan amplio. El Exorcista no solo conquistó a los fanáticos del terror, sino también a críticos, cinéfilos y espectadores casuales, convirtiéndose en un tema de conversación cultural. En Estados Unidos fue la primera película de terror en superar los $100 millones en taquilla nacional, y se mantuvo en cartelera durante meses. Su impacto fue tal que muchas salas implementaron funciones nocturnas exclusivas para satisfacer la demanda. En la temporada de premios, la cinta rompió otra barrera histórica. En 1974, fue nominada a 10 premios Oscar, una hazaña casi impensable para una película de terror. Entre las categorías figuraban Mejor Película, Mejor Director, William Friedkin, Mejor Actriz, Ellen Burstyn, Mejor Actor de Reparto, Jason Miller, y Mejor Actriz de Reparto, Linda Blair. Finalmente ganó 2 estatuillas. Mejor guión adaptado para William Peter Blatty y mejor sonido para Robert Knudson y Christopher Newman. Su presencia en los Oscar legitimó al terror como un género capaz de alcanzar reconocimiento artístico, no solo de provocar miedo. Además de los Oscar, El Exorcista obtuvo 4 Globos de Oro, incluyendo Mejor Película de Drama y Mejor Director, algo prácticamente inédito para una obra de su tipo. También recibió nominaciones en los premios BAFTA y fue seleccionada por el American Film Institute como una de las películas más importantes de la historia del cine estadounidense. El éxito financiero y crítico de El Exorcista cambió para siempre la industria. Demostró que el terror podía ser rentable, prestigioso y emocionalmente profundo. Inspiró a una nueva generación de cineastas, desde John Carpenter hasta Ari Aster, a explorar el miedo desde una perspectiva más seria y simbólica. Más allá de sus números, el verdadero triunfo de El Exorcista fue haber elevado el género a un nivel que antes parecía inalcanzable, convirtiéndose en una obra maestra que fusionó el arte, la fe y el terror en una sola experiencia cinematográfica. El fenómeno que generó El Exorcista fue tan inmenso que Hollywood no tardó en intentar replicar su éxito. Sin embargo, como suele suceder con las obras maestras, el intento de continuar la historia resultó más complicado de lo esperado. Las secuelas y precuelas que siguieron demostraron tanto el poder duradero de la película original como la dificultad de alcanzar su misma grandeza. 4 años después del estreno original, en 1977, llegó El Exorcista II, El Hereje, dirigida por John Boorman. La expectativa era enorme. El público esperaba un regreso al terror visceral y psicológico que había marcado a toda una generación.
pero lo que obtuvieron fue una película completamente distinta. Boorman optó por un enfoque más filosófico y experimental, centrado en la idea del bien y el mal como fuerzas opuestas dentro del ser humano. Aunque la producción contó con un alto presupuesto, y el regreso de Linda Blair como Regan y Max von Sydow como el padre Merrin, el resultado fue un fracaso rotundo tanto en taquilla como en crítica. Fue abucheada en su estreno, y se convirtió rápidamente en uno de los mayores desastres cinematográficos de la década. A pesar del golpe, el legado del original era demasiado fuerte para morir. En 1990, William Peter Blatty, autor de la novela y guionista de la primera película, decidió tomar las riendas creativas y dirigir El Exorcista 13, basada en su novela Legion. Esta vez, la historia se centró en el detective Kinderman, interpretado por George C. Scott, quien investiga una serie de asesinatos vinculados a los eventos del exorcismo original. Aunque más sobria y psicológica, esta tercera entrega fue mucho mejor recibida, y con el tiempo se ganó un estatus de culto. Blatty logró capturar algo del espíritu original, mezclando el horror con reflexiones sobre la fe, la redención y el mal interior. En los años 2000, Hollywood volvió a mirar hacia la franquicia con la intención de contar el origen del padre Merrin. Así nacieron dos precuelas con historias turbulentas detrás de cámaras. El Exorcista, El Comienzo, 2004. Dirigida por Rennie Harlin, y Dominion Prequel to the Exorcist, 2005, dirigida por Paul Schrader. Ambas películas partían del mismo guión, pero fueron rodadas y montadas de forma distinta, tras conflictos con el estudio. El resultado fue confuso. Dos versiones de una misma historia que, pese a su ambición, no lograron conectar ni con el público ni con la crítica. Sin embargo, ambas evidenciaron la obsesión de los estudios por mantener viva la marca El Exorcista, incluso sin comprender del todo la esencia que la había hecho tan poderosa. El interés por la saga nunca se apagó. En 2016, se lanzó una serie de televisión titulada The Exorcist, producida por Fox. Aunque su primera temporada fue elogiada por críticos y fanáticos, al ser una continuación directa de la historia original, fue cancelada tras 2 temporadas por bajo rendimiento. Sin embargo, la serie demostró que el público seguía fascinado por el mito de la posesión y la eterna lucha entre el bien y el mal. Finalmente, en 2023, Universal y Blumhouse decidieron revivir la franquicia con El Exorcista Creyente, dirigida por David Gordon Green, el mismo cineasta detrás del reinicio de Halloween. Presentada como una secuela directa de la película de 1973, contó con el regreso de Ellen Burstyn como Chris MacNeil, marcando su primera aparición en medio siglo. Aunque el filme dividió a la crítica y al público, su existencia es una prueba del poder inquebrantable de la historia original. A lo largo de las décadas, El Exorcista ha inspirado innumerables imitaciones, homenajes y parodias, pero ninguna ha logrado capturar su esencia, ese equilibrio entre el horror físico y el conflicto espiritual. Cada intento de expansión o reinterpretación ha reforzado una verdad innegable. El alma de El Exorcista sigue siendo única, un punto de referencia eterno en la historia del cine de terror. A más de 50 años de su estreno, El Exorcista continúa siendo mucho más que una película de terror. Es un fenómeno cultural, un estudio sobre la fe y el miedo, y una obra que redefinió los límites del cine contemporáneo. Pocas películas han logrado trascender generaciones con tanta fuerza, manteniendo su capacidad de perturbar, emocionar y hacer reflexionar. El legado de El Exorcista empieza en su impacto cinematográfico. Antes de 1973, el terror era considerado un género menor, destinado principalmente al entretenimiento superficial o a producciones de bajo presupuesto. Pero William Friedkin y William Peter Blatty demostraron que el horror podía tener profundidad filosófica y peso dramático, explorando los miedos más íntimos del ser humano: la pérdida de la fe, el poder del mal y la fragilidad del alma. Desde entonces, innumerables directores han citado a El Exorcista como una influencia directa. Stanley Kubrick, por ejemplo, se inspiró en su tono psicológico y en su precisión técnica para El Resplandor, 1980. Décadas después, cineastas modernos como Ari Aster, Hereditary, Midsommar, James Wan, El Conjuro, o Scott Derrickson, El exorcismo de Emily Rose, retomaron sus códigos visuales y temáticos para construir nuevas expresiones del terror espiritual. En el plano técnico, su uso del sonido, la iluminación y los efectos prácticos marcó un antes y un después. La crudeza de sus efectos físicos, el realismo de las actuaciones y la tensión que emanaba de cada escena siguen siendo estudiados en escuelas de cine como ejemplos magistrales de dirección y montaje. Incluso en la era digital, donde los efectos visuales dominan, la autenticidad artesanal de El Exorcista continúa siendo una referencia obligada para quienes buscan provocar miedo genuino. Pero su legado va mucho más allá de lo técnico. A nivel temático, la película abrió la puerta a un tipo de horror intelectual y espiritual, donde el miedo no proviene únicamente de lo sobrenatural, sino de lo humano. El Exorcista retrató el mal no como un monstruo externo, sino como una presencia que desafía la razón, la fe y la ciencia. Esta dualidad,
entre lo visible y lo invisible, lo racional y lo divino, convirtió la película en un terreno fértil para el análisis académico. En universidades de todo el mundo, El Exorcista es estudiada desde perspectivas teológicas, filosóficas, psicológicas y feministas, convirtiéndose en una de las obras más disecadas del siglo XX. Además, la figura de Regan, interpretada por Linda Blair, se ha transformado en un ícono del cine universal. Su rostro, marcado por la posesión, ha trascendido el género y forma parte del imaginario colectivo, junto con otros símbolos cinematográficos como el cuchillo de Psicosis o la máscara de Halloween. La película convirtió el terror en arte visual reconocible y en un lenguaje propio, capaz de comunicar emociones universales, miedo, impotencia y redención. En términos culturales, El Exorcista también tuvo un papel decisivo en la forma en que la sociedad occidental confronta el mal y la espiritualidad. Su estreno coincidió con una época de crisis de fe, de cambios políticos y de transformaciones sociales profundas. En ese contexto, la historia de una madre desesperada y un sacerdote que lucha contra la oscuridad resonó en millones de espectadores como una metáfora de la lucha moral del mundo moderno. Por eso su influencia no se limita al cine. Ha impregnado la literatura, la música, la religión popular y hasta la moda y la publicidad. Y lo más impresionante es que, a pesar del paso del tiempo, El Exorcista no ha perdido su poder. Cada nueva generación que la descubre experimenta el mismo estremecimiento, la misma fascinación por su mezcla de fe, miedo y redención. En la era del streaming, la película sigue siendo una de las más vistas y comentadas, demostrando que el horror verdaderamente humano, aquel que toca el alma, nunca envejece. El Exorcista no solo cambió el cine de terror, cambió la manera en que el público entendía el cine mismo, como una experiencia emocional, espiritual y artística. Su legado es inmortal porque sigue planteando la misma pregunta que atemorizó al mundo en 1973. ¿Qué ocurre cuando la fe se enfrenta al mal absoluto? Y esa duda, tan antigua como la humanidad, asegura que El Exorcista seguirá viva mientras exista el miedo.